Hay piñatas que nos enseñan que no es buena idea mezclarlas con las otras al mismo tiempo, ya que se pelearán, y las que nos dan tal enseñanza son las Kitty Flow, por lo que aprendamos cómo conseguirlas. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube, donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete ya que estamos piñateando con esta saga. Comencemos con el video. En Viva Piñata, algunas piñatas, incluyendo esta, se le considera como domésticas. Esto se da porque en el juego original solo hay una forma de conseguirlas, es decir, comprándolas. Aunque todo cambió en Viva Piñata Trouble in the Paradise, ya que debe de ser conseguida de forma convencional, atrayéndolas desde el exterior de tu terreno. Esas son las Kitty Flows, la piñata gato, y un color naranja que domina todo su cuerpo. Podríamos decir que están basados en la raza americano de pelo duro. Presentan orejas puntiagudas, pasan mucho tiempo acicalándose y son esencialmente nocturnas, del nivel 5, y si eres amante de los gatos las adorarás, aunque tienen conflictos con muchas especies, desde las Barbark, la piñata perro, lo que es lógico, pero también con las Squasil, la piñata ardilla, llegando al extremo de que las Kitty Flows se podrían pelear entre sí sin ningún motivo aparente. Lo cierto es que esto se da principalmente porque en la vida real son animales solitarios y es común que peleen entre ellos. Como les dije, en Viva Piñata Clásico solo se pueden comprar, no hay otra forma de conseguirlas. Estarán disponibles en la tienda de Pétula a partir de nivel 10 y tienen un costo de 1650 monedas de chocolate. Debes de comprar 2 por lo que ahorra, o usa algún truco que te he mostrado para producir dinero de manera rápida. Y listo, ya las tendrás, así de fácil es conseguir una Kitty Flows en este juego. Mientras que en Viva Piñata Trouble in the Paradise necesitas atraerlas y el primer paso es cumplir su requisito de aparición. Para ello debes de tener viviendo en tu jardín 2 Marshmallows, la piñata ratón. Solo con que estén caminando en la noche promoverá su aparición, pero debes de considerar que debe de ser de noche, que es en el momento en el que tienen en actividad. Ahora, para cumplir sus requisitos de visita en la secuela, debes de tener viviendo en tu jardín 3 Marshmallows. Te recomiendo el video de la tarjeta para que no te tardes en tenerlas. Además necesitas tener una botella de leche. Hay 2 formas de tenerla: comprándola con Costolot en su tienda, la cual te la darán al nivel 11 de jardinería y cuesta 1400 monedas de chocolate, o usar las Musipan y su habilidad. Si decides este camino, en la tarjeta está su video, y no te compliques, solo déjalo en el jardín y el olor de lácteo motiva a que entren. Para volverlas residentes en Trouble in the Paradise, debe de comerse algunas piñatas, debe devorar una Marshmallow, lo que es sencillo, además beberse una botella de leche, y por último debe de comerse un Sparrow Meat, la piñata gorrión. Para tenerlas es muy sencillo, hasta llegan solas sin hacer nada. Con todo eso comido se encariñará contigo y se volverá residente, aunque pienso que ellas creen que te dejan trabajar en su jardín porque les caes bien. Ahora, para cumplir sus requisitos de romance en Viva Piñata Clásico, debe de consumir una bola de estambre. También puedes comprarla en Costolot y estará disponible en el nivel 9, cuesta 1050 monedas, o producirlas a partir de las Guga, la piñata borrego. Debe beber una botella de leche, ya sabes cómo conseguirla, comerse una Marshmallow, la piñata ratón, y construir su casa. Bastante cosas, pero al mismo tiempo es más sencillo, pero es mucho más fácil en la secuela. Necesita comerse una Candary, la piñata canario, además comerse una Lemony, la piñata lemming, que es nueva en esta entrega, y construir su casa. Esta cuesta unas 825 monedas de chocolate y tarda unos 50 segundos en hacerse. Tiene forma de templo japonés, creo que se debe a la gran admiración de los felinos por parte de la cultura nipona, que sienten admiración por ellos. No está mal y queda bien de decoración. Ya con todo pasaremos a su minijuego, que tiene forma de cabeza de gato. Ya ves que ellos sienten que son el centro del universo y no les importa nada más. Es sencillo, solo muévete despacio y aprende el patrón de los obstáculos. Si lo logramos, seremos recompensados con su danza de romance, donde ambos felinos recrean una danza tradicional japonesa, con acrobacias y una especie de pelea de kung fu, todo ambientado con música nipona. Está bonito ver a unos gatos tan ágiles como estos. Si las quieres vender, estas te darán 1500 monedas de chocolate. La verdad apenas compensa lo que inviertes para tenerlas, pero te será de ayuda en las noches. Si las quieres cambiar de color, necesita consumir algunas cosas. Para tener un gato rosa, solo necesita tomar medicina. Esta la puedes tunear con Bart a partir de la miel. Es sencillo de conseguir y las volverás un algodón de azúcar con pelos. Si quieres un Neko azul, debe de comer la clásica flor de campanilla.
A veces no la quiere comer, por lo que hazlo feliz para que te haga caso. Y si quieres un gato morado, que es una referencia al gato de Alicia en el País de las Maravillas, debe de comer una flor de loto. Y con esto tendrás felinos maullando y caminando de diferentes colores en tu extensión, todo un deleite para los amantes de los gatos. Para que aprendan trucos en Trouble in the Paradise, necesita comer algunas cosas. Debe de comerse un hueso, aunque esto las hará un poco infelices porque no les gustan. Estos se revolcarán boca arriba en el suelo para dejar su aroma y marcar su territorio. Y si comen gelatina, que se tunea con Bart a partir del hueso, estas comenzarán a dar caratazos al aire para practicar sus catas de artes marciales. Está divertido por el contexto de la piñata. No tiene un uso. Bueno, eso es entendible porque los gatos solo cazan, no se pueden evolucionar, pero hay una piñata que la requiere directamente en Trouble in the Paradise. Y esas son las Bark Bark, la piñata perro, y su peor enemigo, por lo que al tener las dos, mejor sepárala con una valla. Una piñata que puede tener un séquito de fans, ya que está basada en una de las mascotas más queridas, los gatos. Esas son las Kitty Flows y ahora sabes cómo tenerlas. Si te gustó el video, deja tu like para que un gato ronronee en tu jardín. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons. Su ayuda evita que los gatos se tapen al comer pelos. En esta parte entrarán a nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí verás nuestro último video publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde aprenderás de animales reales. Nos vemos en un próximo video.